Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video en el canal de nosotros. Ustedes saben que somos Ladera Blog. Estoy aquí para ustedes, para lo que necesiten. Y en el día de hoy les traigo un video que es de una temática que les gustó mucho. Hoy vamos a estar visitando una tienda en MLC. Vamos a ir exactamente a la tienda Cuatro Caminos, al mercado, supermercado Cuatro Caminos. Y nada, espero que te guste este video. En el año 1920 se edificó como Gran Mercado General de Abastos y Consumo. Según mi investigación, la gastronomía en aquellos tiempos trabajaba aún en los días festivos y feriados. Fue un lugar nocturno muy concurrido. Ya en el año 1959 pasó a ser almacén de distintos productos comerciales, pero en el año 1968 cerró la planta alta por deterioro. Y finalmente en el año 2016 se decide restaurarla, dando la bienvenida al público en el año 2019. Por tanto, esta tienda ya lleva de inaugurada 3 años, que han sido 3 años de cambios, 3 años de adaptación para el cubano. Pero ¿qué pasa? Que el cubano casi siempre termina adaptándose o la mayoría nunca se adapta. Y es algo razonable. Quedando inaugurada en noviembre del año 2019. Adquirir productos en moneda libremente convertible. Y es aquí donde choca la realidad. Por eso te pido que te quedes en este video para que veas los precios tan exagerados de los productos simplemente del hogar. Pero también más adelante me paseo por la parte de electrodomésticos y vas a ver que todo está por las nubes. Así que nada, te invito a que me acompañes en este recorrido. Simplemente me parece una exageración que estos platos cuesten 45.58 USD. 24 piezas de plato. ¿Por qué? En serio, esto simplemente lo compran las personas que tienen negocios particulares, como que rentan a hogares, en fin, las personas que tienen un Airbnb. Pero, ¿qué pasa con el cubano de a pie? Simplemente no tiene esa posibilidad de adquirir productos. Pero como ustedes saben, casi todos tenemos algún familiar en el extranjero que te manda los dolaritos a tu tarjeta y puedes darte estos lujos, pero aún así es complicada la cosa. A ver, veremos. Estas copas de helado, si más no me equivoco, cuestan, a ver, un momentico, 4 pesos cada una. ¿En serio? No, sin palabras. Estos pomos que simplemente no los ves en las tiendas moneda nacional. Al contrario, te lo encuentras en la calle los revendedores que los venden. Valen 4 pesos y pico. USD. Entonces, estos huevos de taza, ¿cuántos no quisieran regalarles a su mamá o a sus abuelas un huevo de taza? Porque ustedes saben que los cubanos son muy cafeteros. Estos pozolitos, igual de caros, la bandejita para el desayuno, un detalle muy bonito, caro igual. 8.42 USD, en serio, ¿qué haces? Mucho más cuando el dólar ahora mismo del dólar, disculpe, cuando el cambio del dólar está por las nubes. Ahora por suerte ha bajado. A ver, seguimos. Mira, esta botella, estos termos cuestan 10.25 USD. Aquí el precio está puesto mal, pero yo me dediqué a investigar y cuesta 10.25 USD. Que gracias a una donación que me hizo un suscriptor pude comprarme un pomito. Esto sí, los pomos estos están de muy buena calidad. Pues mis amores, ahora mismo estamos en una sección que es de vasijas, platos, como ustedes le llaman en su país, da igual. Cada unidad tiene un precio distinto. Ya, todo es lo mismo. Aquí tenemos huevos de sábana, 4.58. Esto no es una sábana, esto es como un hule para los bebés. Estos son protector al colchón, 17.92. Está caro, muy carito.
Estos son los forros de las planchas. Que tienen un precio de 7,14. Madre mía. Pues nada, esto viene siendo todo. También los voy a llevar a la parte de electrodoméstico, que es lo que más así me llama la atención. Ay, qué platos más bonitos. Miren qué bonito. Seguimos en la sección de platos. Muchos platos. Pero bueno, los otros están lindos, así que tengo la posibilidad. Estoy segura que lo compro. Ay, qué lindo. Algún día se lo compraré a mi mamá. Ella que es fanática de tomar café. Ya esto es demasiado. 96,76. Mamma mía. Bueno, mis amores, ahora vamos camino a la tienda de electrónica. ¿What? A ver los ventiladores. Hay que hacer una cola. Los ventiladores cuestan 22 pesos. Y este cuesta. Vamos a ver. Bueno, familia, les cuento que para entrar a la parte de electrónica y poder comprar, perdón, hay que hacer una cola. No está muy larga la cola, ustedes saben que donde no hay cola no es ahí. Ese es mi lema. Y es una cola asequible, vaya. Por lo que veo unas 15 personitas, más o menos. Bueno, mis amores, les cuento que he visto varios tipos de electrodomésticos. Hay mucha variedad aquí, pero ya ustedes saben, el clic de la cosa, el clic del arroz con pollo aquí es que todo está extremadamente caro. Y ustedes saben que no todos los cubanos tienen la oportunidad de adquirir estos productos. Ya debido al salario y temas y demás de política, que ahí no me voy a meter porque este video es simplemente, más bien este canal es simplemente para contarles cómo es mi experiencia viviendo aquí en Cuba, cómo son las tiendas en MLC y tal. Pero que de política aquí no hablamos. Quería decirle que de todos estos aparatos, me refiero a los de cocina, la juguera y tal, yo gastaría dinero solo, bueno, en el triturador de especies. Este que ven aquí que vale 25 USD. Eso sí vale la pena comprarlo porque es súper que bueno. Mira, más aquí abajo tenemos maquinitas de coser industriales. Ustedes saben, a los que les gusta coser, se llegan aquí. Ventilador, ustedes saben que los ventiladores vuelan con una rapidez bestial. Family, por fin logramos entrar a la tienda, ahora les muestro. Bueno, pues ya ustedes saben, freidora, ¿no? Como se llame. Y esto es hoy la freidora, cocina huevos duros. Esto es al estilo coreano. Una freidora de aire, muchas freidoras. Ollas arroceras, esto es lo que más vuela, 45 USD. La Queen, batidoras en muy buen estado. Horno para cubierta. Familia, que hay de todo. ¿Dónde están los ventiladores? Voy en busca de los ventiladores. Seguimos, family. El ventilador de pie 107,89 USD. What the fuck? ¿Qué es eso, tú? Estos de mesa cuestan 22 y pico USD. Aquí podemos ver bocinitos. Bueno, mi familia, seguimos en este recorrido. Aquí están los moledores de especies, como lo había dicho.
25 USD, garantía 3 meses. Por experiencia propia le digo que es una muy buena compra, está muy bueno. Mi mamá tiene uno de hace rato, antes que se usara el MLC. Y está muy bueno, a mí me encanta para cocinar, porque soy youtuber cocino, pues si no lo sabían. Si les gustaría ver un video de cocina, de comida típica cubana, comida criolla, me lo dicen que lo cocino y se lo enseño. Y aquí tenemos, ¿cómo era que se llamaba? Horno, ¿no? Esto es un horno. Es una freidora de aire de nuevo. Puedes tostar, hornear, asar. Está súper bueno. What the fuck. 231.08 USD. Con ese precio te puedes comprar, Dios mío, más cosas, 2 ventiladores, yo qué sé, una batidora, una olla arrocera. Todo está muy caro. Miren la cola que hay que hacer para que te revisen los electrodomésticos y luego tienes que ir a firmar la propiedad, que por ahí hay otra cola más. Cuento bien, la cola me demora 1 hora y media, si acaso. Bastante, ¿eh? Claro, típico de Cuba. Mis amores, me acabo de dar cuenta que aquí también venden torre, computadora, PC, PCU, como quieran decir. Aquí están en la parte mía de atrás. Pues, ¿cuánto vale? What the fuck, solo la torre vale 855.13 USD. No, mi amor, no. No, por tu madre, no. Con 1 año de garantía, no. Ni aunque tuviera 3 años. No, es preferible decirle a algún pariente que te la compre. Y el monitor 249.08 USD. No, demasiado caro.